A ver, yo quiero centrar mi exposición de pronto en un único punto que va a tener unos contactos tangenciales con lo que planteó Gabriel, con lo que a mí me parece que uno puede estar en desacuerdo. ¿Ya? Sin embargo, yo quiero hacer un énfasis y es en este problema de la educación en términos generales. ¿Qué significa la educación en una sociedad? Y a mí me parece que en general la educación está pensada ya sea en una perspectiva de mantener un estado social, una organización social, de defender eso, de replicar eso, de reproducir eso o de transformarlo. Y yo creo que en general en nuestro país, y yo creo que en muchos países del mundo, pero en Colombia es particularmente claro, la escuela busca reproducir la sociedad que estamos viviendo. Si nosotros tuviésemos una escuela orientada hacia la transformación social, debería ser distinta la escuela para poder cumplir con esa meta. Como la escuela está hecha, es para reproducir, entonces una escuela en donde juegan un papel determinante las didácticas. O sea, las didácticas se convierten en el horizonte de la escuela, entonces hay que aprender la ciencia, pues la ciencia hecha, los textos, la física, la química, las matemáticas, el lenguaje. Hay que aprenderlo, y aprenderlo es memorizarlo y repetirlo. Esa es la definición de aprender dentro de esa escuela repetidora y repetidora de las sociedades. Si nosotros quisiéramos que la escuela realmente empezara a jugar y empezara a cambiar, a jugar un papel, dijéramos así, en la vida social, y para eso tuviese que cambiarse a sí misma, entonces estaríamos articulando la escuela y no ya en la perspectiva de las didácticas, sino en la perspectiva de los problemas sociales que existen. Es muy distinto cuando nosotros en la clase enseñamos química y enseñamos las propiedades, si siquiera del mercurio y del agua y todas estas cosas, a cuando nosotros tomamos como problema clave de estudio en la escuela, por ejemplo, los procesos de la minería en el país. Cuando nosotros tomamos los procesos de la minería en el país, en este momento sería muy pertinente porque hay muchos problemas, hay muchas preguntas, hay muchas dudas con respecto a la perspectiva que se cierne para el país si la minería llega a convertirse en lo que quieren que se convierta en grandes multinacionales dedicadas a la extracción de metales. Y yo creo que cuando los niños estudian el impacto, los procesos, la importancia, la trascendencia, las consecuencias de la minería en el país, aprenden no solamente química, y no solamente aprenden una cantidad de elementos de tipo social en donde se ve todo esto de la inequidad, en donde se ve toda esta cuestión de que es un renovable, que no es renovable, todo el problema que tiene que ver con el deterioro del medio ambiente, todas estas cosas que son tan pertinentes, pero las estudia de una manera, digámoslo así, pertinente, en el sentido de que está estudiando un problema que le va a permitir optar como ciudadano en el momento en que haya necesidad de optar. Cosa que no se obtiene cuando se dedica a estudiar tabla periódica de los elementos. Entonces yo lo que digo en este momento es que si la educación estuviera pensada con la perspectiva de transformar la sociedad, sería una educación distinta a esta sociedad, a esta escuela que tiene como perspectiva la reproducción de la sociedad. Por otra parte, si nosotros tuviésemos esa perspectiva de la transformación y no de la repetición, también tendríamos una escuela distinta en cuanto a los procesos. Seguramente tendrían que desaparecer todos esos procesos odiosos y arbitrarios de la evaluación. Porque la evaluación está pensada, desde el punto de vista, llamémoslo así, de su definición, está pensada a partir de la contratación en donde se confronta lo que se logra frente a lo que se busca. ¿Ya? Pero lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una educación fundamentada en el sentido de transformación de la escuela, en este caso nosotros no tenemos unas metas claramente establecidas desde la perspectiva de un listado de logros en términos de disciplinas, y entonces no es posible hacer evaluación. La evaluación solamente es posible cuando lo que nosotros estamos evaluando tiene como meta fundamental las disciplinas, cuando la escuela no tiene nada que ver con la creatividad, porque a la hora que aparezca la creatividad se rompe la evaluación, porque la evaluación supone, es una repetición, es llegar a lo que ya se llegó, y la creatividad supone ir mucho más allá
buscar caminos alternativos y encontrar respuestas diferentes. Entonces yo creo que una escuela que esté centrada en los problemas, y no digo que se centren los problemas en el doctorado, ni en la maestría, ni en la enseñanza media, ni en la primera enseñanza, no, se debe centrar en los problemas desde la escuela más, digamos así, desde los 3 años. Desde ese mismo momento, lo que el niño hace en la escuela debe estar centrado en problemas que tengan sentido para el niño. Claro, no van a estudiar los niños de 3 años el problema de la minería, pero los niños de 3 años sí pueden estar estudiando por qué la sombra de la ventana se mueve a medida que avanza el día, porque la posición relativa entre la ventana y el sol cambia y entonces la sombra se mueve, y ese tipo de problemas de por qué varía esto, de por qué se hace, se pueden abocar en edades mucho menores. O sea, hay problemas que se pueden abocar en cualquier momento. Y a mí me parece que si se centra la escuela en términos de problemas, habrá problemas para cada nivel y la escuela tendrá sentido en todo momento. En este momento la escuela no tiene sentido y por eso a los niños les aburre tanto la escuela. Esa es una de las razones, yo creo que hay muchas más razones. A los niños les aburre la escuela sobre todo por la arbitrariedad de la escuela. Porque la escuela es arbitraria casi que en todo. Lo que el niño tiene que aprender está decidido por una persona distinta al niño. La manera como va a aprender está decidida por alguien distinto al que aprende. La manera como es juzgado es terriblemente arbitrario. Una persona que es buena en matemáticas para este profesor, para otro profesor de matemáticas, puede no ser tan bueno porque la evaluación depende de quién está evaluando. Es terriblemente arbitrario. Y en ese sentido, a mí me parece que ahí hay otro problema terriblemente grave, y es que la escuela es el escenario fundamental en donde los colombianos, yo creo que en el mundo también se da, pero en Colombia por lo menos es muy claro, aprendemos a aceptar la arbitrariedad y a soñar con ella como una solución de país, porque la escuela nos enseña a aceptar la arbitrariedad en todo sentido. Y por eso quizás cuando nosotros tenemos gobiernos arbitrarios nos parece que la cosa anda bien, porque normalmente se dice con tal de que mande alguien, aunque mande mal. Y a mí me parece que ese es un gran prejuicio y un gran perjuicio que está ocasionando la escuela en la formación de nuestros niños. Otro asunto que a mí me parece clave cuando se habla en este sentido de de la pertinencia de lo que se estudia para la persona que aprende, es que desde el principio se encontraría una manera muy clara de distinguir información de conocimiento. Porque es que en este momento las escuelas están destinadas, comprometidas con la información, y solamente dan cuenta de la información. La información es neutral. Solamente por el conocimiento, o sea, esa información a la cual se le ha involucrado experiencia, se le ha involucrado conversación, se le ha involucrado sentido, se le ha involucrado creatividad. Cuando esa información recibe todos estos aportes en la perspectiva de solucionar un problema, ahí tenemos conocimiento. Y yo creo que nuestras escuelas no tienen absolutamente ningún compromiso con el conocimiento. Todo el compromiso de las escuelas es con la información, y por eso se puede medir. Ahora, ¿por qué se puede medir una escuela colombiana con una escuela alemana o con una escuela australiana comparada, por ejemplo, con las pruebas PISA? Porque todos están midiendo solamente información. Si lo que tuviesen que responderse tuviera que ver con lo local, con el conocimiento, con los problemas, sería imposible hacer comparaciones. Pero como la comparación se hace en términos de la información, es posible hacer comparaciones. Pero ¿cuál es la urgencia que tienen en este momento de poder comparar lo que logra un niño colombiano en términos de informaciones con lo que logra un niño peruano o australiano o alemán? ¿Por qué es tan importante en este momento? Porque los niños de todo el mundo entraron a un mercado mundial de niños, y hay países que no tienen niños, y hay países que no tienen juventud, y hay otros países que sí tienen niños y que sí tienen juventud, y es muy importante tener parámetros para poder venir por esos niños que están en los países del tercer mundo, para que alimenten la investigación, las empresas, la industria de países donde no hay niños.
Entonces yo creo que un elemento clave que nosotros tenemos para diferenciarnos y dar el sentido de la escuela es enfatizar en lo local. Porque eso no solamente le va a dar sentido a la escuela, sino va a diferenciar a nuestros niños porque les va a permitir comprometerse con la cultura con la cual viven en lo local y no con esa cultura que nos están imponiendo desde lo global. Entonces yo creo que en este momento una pedagogía crítica, que es una pedagogía comprometida políticamente, debería fundamentarse especialmente con la solución, con la búsqueda, con la transformación de la sociedad en que estamos viviendo.